Buenos días, chicos. Por favor, todos en la página 198. Ponga la fecha de hoy, por favor. Página 198, ponga la fecha de hoy. Mientras estoy compartiendo el libro digital, voy a pasar simultáneamente la lista. Me dicen presente. Bien. Voy a pasar asistencia. Arboleda Josué. No está. Cristian Arjona. Cristian Arjona. Atencio, Idis. ¿Se ve que estoy compartiendo el libro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aarón. Presente. Presente. Francisco. Presente. Douglas. Austin. Angelique. Rafael. Presente. Alice. Presente, profe. Yanelis. Miguel Gil. Presente. Rubén Nieto. Daibelis. Ramea Luis Ángel. Ramos Aire. Gabriela Robles. Miguel Salas. Miguel Salas. Vargas Laura. Laura. Rosanet. Bien, página 198. Viene entrando Rafael Chen, Daibelis y Rosanet Wong. Bien, como podemos observar aquí, muchachos, aquí en la página 198 tenemos las oraciones simples. Bien, ¿cuál es esta clasificación de las oraciones simples? Fácil. Las oraciones simples permite hablar de oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, dubitativas, optativas, exhortativas y de posibilidad. ¿Ok? Bien. Como podemos observar aquí, cuando yo hablo de las oraciones simples y me refiero a que se pueden clasificar en oraciones enunciativas, la palabra te lo está diciendo, enunciando algo. Interrogativa, está haciendo una interrogación, o sea, una pregunta, una interrogante. Exclamativa, una exclamación. Dubitativas, de dudas. Optativas, o sea que tiene varias opciones. Bien. El número de verbos hace posible clasificar las opciones simples. Bien, si tienen un solo verbo, ya no sería, si tienen un solo verbo son simples, pero si tienen dos verbos o más, ya entonces entran en los que son compuestas. Si usted necesita tomar apuntes, hágalo, ¿sí? Bien. Recuerde que es muy importante que ponga la fecha. Les había dicho también, muchachos, poniendo en práctica, les había dicho que tenemos lo que son las oraciones copulativas. Cuando nosotros hablamos de las oraciones copulativas, estamos hablando de las oraciones, vaya la redundancia, que tienen predicados nominal. Entonces es muy importante que usted recuerde las partes de la oración, ¿sí? Es muy importante. Recuerde que en una oración tenemos un sujeto y tenemos un predicado. Bien, pero resulta que ese predicado puede ser predicado nominal o predicado verbal.
¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos predicados nominal son los que hacen referencia a los verbos copulativos. ¿Cuáles son? Verbos ser, estar y parecer. ¿Ok? Entonces, las oraciones copulativas tienen un predicado nominal, ya eso lo sabemos. Bien. Si consideramos el punto de vista semántico, y el punto de vista sintáctico, es decir, de la estructura, lo más importante del predicado en las oraciones es el atributo. Profesora, ¿y ese atributo cuál es? Fácil. El atributo es el que está acompañando al verbo. Anote, por favor. Cuando yo hablo de atributo, es el que está acompañando al verbo. Aquí yo digo, los niños estaban cansados. ¿Qué está acompañando al verbo? Que estaban cansados. Bien. Seguidamente tenemos las oraciones predicativas. Cuando nosotros hablamos de oraciones predicativas, estamos hablando de todos los verbos que les he dicho en repetidas ocasiones, que yo le llamo los normales, ¿verdad? Son todos los verbos que realizan una acción, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, a estas oraciones se le llaman oraciones con predicados verbal. Bien, página 198. Página 199. Dicho esto, muchachos, es allí donde llega la parte importante de las oraciones. Las oraciones, ¿cómo se clasifican, muchachos? Las oraciones se clasifican en transitivas, en intransitivas, en impersonales y en oraciones activas y oraciones pasivas. Tengo, muchachos, que tomar en cuenta que cuando estoy hablando exactamente, muchachos, de las oraciones transitivas, tengo que tomar en cuenta que las oraciones transitivas incluyen ya sea un objeto directo o pueden incluir un objeto indirecto o un complemento circunstancial. Ok, pero ¿cómo se clasifican esas oraciones transitivas? Fácil. Se clasifican en oblicuas, reflejas y recíprocas. Profesora, ¿y eso qué quiere decir? Repito, las oblicuas, la acción recae en algo distinto al sujeto. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Fácil. Fíjese. Rosa encontró la solución. Rosa es el sujeto, ¿verdad? Dice que para que sea una oración transitiva, la acción recae en algo o alguien distinto al sujeto. Y aquí estamos observando que Rosa encontró, ¿qué encontró Rosa? Una solución. Automáticamente este es un objeto directo. Bien. Las oraciones transitivas reflejas, la acción recae sobre el mismo sujeto y se usan los pronombres me, te, se y nos. ¿Ok? Resulta que yo tengo que correlacionarla con el sujeto. Seguidamente del sujeto va a estar los pronombres me, te, se y nos. Raúl se recriminó por su acción. Automáticamente, muchachos, aquí yo tengo el sujeto y tengo el pronombre. Entonces, ¿qué está haciendo? Esta oración es transitiva, refleja, porque recae sobre quién? Sobre el mismo sujeto. Mire, se ve sobre el mismo sujeto. Y las oraciones recíprocas, la acción mutua entre los elementos del sujeto se usan con los pronombres nos y se. ¿Ok? Ellas se felicitaron por su esfuerzo. ¿Ven? Seguidamente tenemos las que son las oraciones intransitivas. No incluyen objeto directo ni objeto y no incluyen objeto directo, pero sí pueden incluir objeto indirecto y complemento circunstancial. Recuerde que el complemento circunstancial ya lo hemos visto que abarca mucho. Complemento circunstancial de lugar, de tiempo, de modo.
hablamos de las oraciones impersonales. Cuando hablamos de las oraciones impersonales es sobre el tiempo atmosférico, ¿verdad? Bien. Seguidamente, vamos a las que son las oraciones activas. Las oraciones activas, el verbo es esta voz activa y el sujeto ejecuta la acción verbal. ¿Qué quiere decir ejecuta la acción verbal? Fácil, mire, vamos a ver aquí la oración. La cámara captó la caída. Ejecuta, el verbo está en voz activa y el sujeto ejecuta la acción verbal. Se está hablando de la cámara, ese es el sujeto, pero dice que el sujeto ejecuta la acción verbal. ¿Qué quiere decir eso? El sujeto ejecuta la acción verbal. El sujeto va a hacer lo que dice el verbo. La cámara, ¿qué hizo la cámara? La cámara captó la caída. Entonces se correlaciona, fíjese bien, el sujeto con el verbo y seguidamente ejecutamos la acción verbal. Como ejecutamos la acción verbal, entonces aquí está el objeto directo. Bien. Seguidamente tenemos lo que son las oraciones pasivas. Cuando nosotros hablamos de las oraciones pasivas, tenemos las perifrásticas, que el verbo está en voz pasiva. El sujeto recibe la acción verbal. El sujeto recibe la acción verbal. Ajá, la caída fue captada ¿por quién? Por la cámara. ¿Ven? Seguidamente tenemos la página 200. Entonces la caída sería el sujeto paciente. Así mismo es. Ok. Página 200. En la página 200, corrobore respuesta si no la tienen, por favor. Debe tenerla porque ya la habíamos visto. La tenemos, no la tenemos, profesora. Ahí me falta es el esquema de clasificar las oraciones porque yo me puse a copiarlas de abajo que sí estaban las respuestas y después yo la hacía solo la del esquema. Ok, perfecto. Aquí, en un esquema o una tabla, los 3 modos de clasificar las oraciones. Aquí esto era un esquema, como estamos hablando, que usted lo tenía que hacer con los 3 modos de clasificar las oraciones. ¿Cuáles son los 3 modos? Este es el esquema que usted debía realizar. ¿Ok? Bien. Con algunos... Copulativo, semicopulativo y predicativo. Así mismo. Ajá, entonces, cita 3 verbos copulativos y 3 semicopulativos. En la clase anterior ya les había explicado cuáles eran los 3 verbos semicopulativos. Bien. Punto 3. Esta parte la tienen lista. Estamos en la página 200. Simplemente si por alguna razón a usted se le olvidó hacer la página o no asistió al aula virtual, entonces usted puede ir y corroborar respuesta porque le estoy compartiendo pantalla, porque de pronto no le alcanza el tiempo para corroborar respuestas. ¿Ok? Por favor, corrobore respuesta. Bien, jóvenes. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Bien, para los que de pronto no entraron en la clase anterior, bien, nosotros tenemos los verbos copulativos que son ser, estar y parecer. Bien, los verbos
semicopulativos, ¿cuáles son? Siempre tienen una relación directa. ¿Entre quién? Entre el sujeto y el atributo. Siempre tienen una relación directa entre el sujeto y el atributo. Yo se los había dicho en la clase anterior. ¿Sí? Se los había explicado en la clase anterior. Los verbos semicopulativos. ¿Ok? Aquí podemos observar quedarse, ponerse, volverse, andar. Los verbos semicopulativos. Ya les expliqué cuáles son. Bien, seguidamente. Página 201. En la página 201 teníamos que clasificar las oraciones en transitivas o intransitivas. Anota transitiva obliga, transitiva refleja, recíproca o intransitiva. Aquí podemos observar. Teníamos que clasificar las oraciones en transitivas e intransitivas. Y teníamos que anotar si era transitiva oblicua, si era transitiva refleja, o transitiva recíproca o intransitiva. ¿Ok? Aquí esta es recíproca. Esta es oblicua. Refleja. Intransitiva e intransitiva. Bien. Seguidamente, convierte las siguientes oraciones en pasivas. Utiliza una pasiva perifrástica para las oraciones con sujeto expreso. El sujeto expreso es el que aparece en la oración. El sujeto tácito explícito es el que no aparece en la oración. Bien, el equipo de Panamá Metro venció a Colón. Colón fue vencido por Panamá Metro. En esa casa venden helados. En esa casa se venden helados. Redujeron el edificio a escombros. El edificio se redujo a escombros. Bien. Número 7, completa el diálogo con oraciones impersonales. Podemos observar. Espero estén corroborando respuesta. Vamos por la 201. ¿Sí me escucho bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Carlos, ¿cuándo viste a Pelusa por última vez? Hace 3 horas. El diálogo con oraciones impersonales. Llueve, llueve, muy fuerte. Hay una sombrilla, hay un paraguas. Aprovechando que estamos aquí, lo que no sé si les había dicho ayer o se los he dicho varias veces. El paraguas es el único singular que lleva plural. Que uno debe decir paraguas, paraguas. Se dice el paraguas. Pásame el paraguas con ese, por eso es que está escrito así. ¿Y cubrebocas? Cubrebocas. Cubreboca. No cubrebocas, porque ¿cuántas bocas tienes? Una. Cubreboca. Bueno, si yo me lo quito y se lo doy a alguien más, cubre otra boca. Convierte las siguientes oraciones en oraciones copulativas. Fíjese, automáticamente cuando yo escucho la palabra copulativa,
Yo sé que estoy hablando de qué, de los verbos ser, estar y parecer. Los versos del soneto son endecasílabos. Son endecasílabos. Los versos del soneto tienen 11 sílabas. Aquel rostro lleno de cicatrices tenía el aspecto de un rompecabezas a medio hacer. Aquel rostro lleno de cicatrices parecía un rompecabezas a medio hacer. Ramón se dedica a la agricultura. Ramón es agricultor. Lola se encuentra agotada. Lola está agotada. Página 202, oraciones compuestas. Cuando nosotros hablamos, muchachos, de las oraciones compuestas, fácil. Las oraciones compuestas, la palabra te lo está diciendo. ¿Qué la hace diferente? La hace diferente que va a estar compuesta, ¿por qué? Por dos verbos. ¿Qué la hace diferente de las oraciones simples, que en estas tienen ¿qué? Dos verbos. Son oraciones compuestas que tienen dos o más verbos de forma personal en consecuencia de dos o más predicados. Quiere decir que estas oraciones van a tener proposición 1 y proposición 2. ¿Ok, muchachos? Seguidamente estamos en la página 201, 202. Oración compuesta. El presentador pidió silencio, pero nadie le hizo caso. Proposición 1 y proposición 2. El presentador pidió silencio, pero nadie le hizo caso. Este es un enlace. Pidió silencio, pero nadie le hizo caso. Bien. Reconocimiento. Aquí podemos observar, identificar y delimitar las distintas proposiciones de una oración compuesta. Bien fácil. Podemos observar aquí. Yo hablo contigo y tú siempre me escuchas. Sujeto, sujeto. Tengo verbo 1 que hablo y tengo verbo 2 que escuchas. No importa el orden, muchachos. No importa el orden. Por eso es que siempre uno tiene que mencionarle a los estudiantes que el sujeto se puede encontrar al inicio, al principio, al final. De igual manera es cuando hablamos de las oraciones, muchachos. Por eso es que hay que identificar bien las partes en la oración. Si yo no me aprendo esta parte de identificar exactamente los verbos, exactamente de cuándo es un sujeto, de cuándo es un predicado, entonces se me va a hacer difícil. Y mucho más si no sé cuáles son los verbos copulativos, que son los verbos ser, estar y parecer. Seguidamente tenemos elementos de relación de los enlaces. Profesora, ¿y eso de elementos de relación de los enlaces, qué quiere decir? Muchachos, aquí entra lo que son los sintagmas y las proposiciones. Los enlaces son términos que establecen relaciones entre ¿quién? Fácil, muchacho. Entre palabras o grupo de palabras que tienen los sintagmas o las preposiciones o las proposiciones. Si usted se aprendió los sintagmas, estamos bien. Recuerden, siempre en una oración, en el sujeto, automáticamente sintagma nominal. En el predicado, sintagma verbal. Y así sucesivamente hasta que voy identificando cada parte de la oración. Bien, los elementos de enlace pueden ser varios. Pueden ser preposiciones, conjunciones. Las preposiciones no las sabemos ante, bajo, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante y vía. Las conjunciones son entre ellas, pero si no, es decir, no obstante, sin embargo. Conjunciones, que, por qué, aunque, dado, ¿sí? Vamos a tener relativos, que, cual, quién.
interrogativos, entre ellos qué, cuál, quién, pero cuando hablo de interrogativos, recuerden muchachos que estoy hablando de preguntas. Entramos a lo que es la yuxtaposición, coordinación y subordinación. Estamos exactamente, muchachos, en la página 203. Cuando nosotros hablamos de la yuxtaposición, esto es una oración compuesta, muchachos. ¿Pero qué la hace diferente? La hace diferente que establece proposiciones. Profesora, pero ¿cómo yo sé cuándo una oración es yuxtapuesta, coordinada y subordinación? Aquí vamos. Las proposiciones yuxtapuestas, sintácticamente independientes, se unen entre sí, entre ellas mediante un enlace. La oración resultante es una oración compuesta por yuxtaposición. ¿Cómo identifico esto? Fácil, muchachos, miren la oración. Aquella noche de abril parecía tranquila. Todo estaba en calma. Esta es una oración yuxtapuesta. Tengo proposición 1 y tengo proposición 2. Son proposiciones coordinadas, las proposiciones sintácticamente independientes. ¿Por qué? Porque tienen un enlace. ¿Estas cómo se llaman? Se llaman coordinadas. Cada vez que tengo un enlace, se llaman coordinadas. Las yuxtapuestas o yuxtaposición están así, con dos preposiciones, con dos proposiciones. Normalmente nos vamos a encontrar con un signo de puntuación, ¿verdad? Puede ser una coma, puede ser un punto y coma para identificarla mejor. Sin embargo, aquí, cuando llego a lo que son las oraciones compuestas coordinadas, me voy a encontrar con los enlaces. Por eso que hace un momento vimos cuáles eran los tipos de enlaces. Bien, en una oración subordinada compuesta, es una oración que depende de la otra. Una oración que depende de la otra. Fíjese bien. Los estudiantes aseguraron que estudiarían suficiente para la prueba. Esta oración depende de la otra. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos hablando de quién, de los estudiantes. ¿Y qué los estudiantes de qué están dependiendo? De que tienen que estudiar suficiente para una prueba. ¿Ok? La proposición que estudiarían lo suficiente para la prueba depende del verbo aseguraron. O sea, que quiere decir, muchachos, que cada vez que me voy a encontrar la oración subordinada es porque depende del verbo y se integra al predicado. Sí, trato de decírsela más fácil. Bien. Me enfoco, muchachos, en el predicado. Cuando tengo el predicado, automáticamente ese predicado se integra junto con el verbo. Pero ¿qué pasa? La proposición de que es que se está hablando en este caso del sujeto, depende del verbo. Y ese verbo se integra al predicado de la oración compuesta, pero adivine cómo, muchachos, como un objeto directo. Bien, pasamos a lo que es la página 204. En la página 204 teníamos que reconocer las oraciones compuestas y explicar por qué lo eran. Muchachos, una consulta, ¿ya tenían esta lista? Sí, profesora, no profesora, página 204. ¿Sí la teníamos lista? No, profe, yo no la tengo. No, profe, yo tampoco la tengo. Bueno, vamos corroborando respuesta. Página 204. Lo que pasa es que muchas veces por problemas de conexión se han perdido las clases y algunos no han podido entrar, pero sí la habíamos visto. Pero si no, de igual manera, si no la tienen, pueden ir corroborando respuesta. Bien. Lo dejaremos donde estaba. Lo dejaremos donde estaba. Reconoce las oraciones compuestas y explica por qué lo son.
Oración compuesta. Tiene dos verbos conjugados, dejaremos y estado. Por eso es que es una oración compuesta. Porque dice que una oración compuesta tiene que tener dos verbos. No conseguirá nada actuando así. Oración compuesta de gerundio. Bien. El gerundio actúa y admite al complemento circunstancial. Tendremos que esperar a Luis por lo menos una hora. Oración compuesta de infinitivo. El infinitivo espera, esperar, admite complementos como a Luis, objeto directo. Juan y Cristina viajarán a Francia y Alemania. Esta es una oración simple, ahí no hay más verbo. Esa explicación no tiene nada que ver con el problema. Es una oración simple. Se usa la perifrasis verbal tener que ver y no admite los complementos. Distingue las proposiciones que forman estas oraciones compuestas e indica si son sintácticamente dependientes o independientes. ¿Ok? Entonces le diremos que regrese 2 días antes. Esta es una oración compuesta independiente o oración subordinada dependiente. Si usted no tiene estas páginas resueltas, estamos en la página 204. De igual manera, vamos a continuar mañana. Debemos llegar a la página 209. Hay algunas páginas que se han realizado, pero sabemos que no es fácil este tema de lo que es el aula virtual. Siempre se nos va a ir el internet, podemos estar sin fluido eléctrico, pero de igual manera, la profesora Yamile está corroborando respuesta. Mañana continuamos, joven, quedamos en la página 204. Gracias por estar aquí, Dios me los bendiga, nos vemos mañana, Dios primero. Ahora, ves, casualmente ahora que tenemos informática. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, hija. Chao. Chao.